El segundo caso clínico es referente a una fractura de tobillo. Bueno, se trata de un adolescente algo mayor, 18 años, que tiene una impotencia funcional luego de sufrir una inversión forzada de su tobillo derecho. Estas son las patadas clásicas que uno puede recibir en un partido de fútbol, pero a la vez también tiene algo de dolor en el tobillo izquierdo, pero es capaz de ponerle carga a ese tobillo. El examen físico del tobillo derecho es el siguiente: no tiene déficit neurovascular, no tiene una deformidad evidente, pero sí no logra poner nada de carga en su extremidad, tiene un dolor intenso lateral y medial del tobillo, y estas son las radiografías que se tomaron a su llegada a la urgencia de la clínica de ambos tobillos, donde aquí uno ve que el tobillo izquierdo, la verdad es que no se ve ninguna alteración ni pérdida de la congruencia articular, pero a nivel del tobillo vemos al menos en estas proyecciones, que son las AP y mortaja, una fractura al menos bimalleolar del tobillo, y el colega que estaba en la urgencia le tomó estas proyecciones porque fueron las que logró tomarle por el dolor, después de ponerle el yeso respectivo, sabiendo que estos pacientes se pueden programar, le tomó las proyecciones que faltaban, y aquí se sumó una fractura del malleolo posterior con ese grado de desplazamiento. Entonces, podemos decir que en el tobillo izquierdo no teníamos estabilidad evidente, había un aumento de volumen de partes blandas, se catalogó como una 15 lateral de tobillo, y en el tobillo derecho, que es el de las radiografías que mostramos en la última diapositiva, las partes blandas están sin bulas, está bien edematoso, no hay formación de arruga, y podemos decir hasta el momento que tiene una fractura trimanular que está con ese yeso que le pusieron. Entonces, ¿qué conducta debemos tener en el servicio de urgencia? Programarlo para una cirugía inmediata, sabiendo ese compromiso de partes blandas, pedir algunas radiografías específicas, especiales, como pueden ser radiografías con gravedad, tomarle un escáner o de frentón programarle una cirugía en forma diferida para unos 10 días más. Bueno, la mayoría votó por tomar un escáner, y la verdad es que es una conducta bastante adecuada. Ya en la actualidad la verdad es que ya sabemos que estas fracturas triangulares, sobre todo que tienen un componente de malleolo posterior y que se ve ya en las radiografías que está desplazado, que tenemos que tomarle un escáner porque la verdad es que nos permite caracterizar bastante bien la fractura. Como ustedes ven aquí, tiene un escalón importante en el malleolo posterior. Ahí vamos a ver una clasificación que se usa para esto. El malleolo lateral, si ustedes ven bien aquí, tiene una fractura cosminuta, o sea, al menos tiene un fragmento de Backstaff acá adelante. Lo bueno es que el malleolo medial es solamente una fractura del colículo, pero el malleolo posterior llega hasta incluso el malleolo medial. Por lo tanto, esto nos permite hacer una adecuada planificación quirúrgica. Y si ustedes ven y le suman una reconstrucción en 3D, pueden ver aquí toda la información que el escáner 3D nos puede aportar para hacer nuestra planificación. Estas son las recomendaciones, esto es del 2018, del doctor Ramel. La verdad es que a todos estos pacientes hay bastante evidencia para pedirles radiografía y escáner a todos estos pacientes, sobre todo cuando estamos ante fracturas que comprometen el malleolo posterior. Entonces, los invito a votar en esto. Aparte de esta fractura trimanular conminuta, ¿qué lesiones asociadas creen que ustedes además puede tener este paciente? Una lesión sindesmal, una lesión deltoidia, una lesión de los ligamentos laterales, de los ligamentos posteriores del tobillo, o de frente no hay compromiso ligamentoso. Bueno, la gran mayoría pensó que aquí hay un compromiso sindesmal, y la verdad es que sí, eso es muy importante pensarlo en estos pacientes. Así que, porque nos importa de ir a buscarlo en el intraoperatorio, nuevamente la radiografía, y ya vimos que hay una fractura de malleolo posterior con esas características que yo les comenté. ¿Y cuál sería la conducta que ustedes tendrían en relación a esa fractura de malleolo posterior? ¿Usarían tornillos percutáneos anteposteriores, tornillos percutáneos póstero-anteriores? ¿No le pondrían osteosíntesis? ¿Usarían una placa posterior o incluso una doble placa posterior, pensando que es un fragmento bastante importante? La votación. Ya, bueno, aquí hay una cosa un poco mezclada en las conductas clásicas, que era usar tornillos anteroposteriores.
más las conductas más actuales, que es lo que habitualmente nosotros también hacemos en la clínica, que en estos fragmentos que tienen algún compromiso ya articular, con escalones o fragmentos intermedios, tendemos a hacer más reducciones abiertas con el uso de placas posteriores, que fue una de las conductas que tomamos en relación a estos pacientes, y porque hay la verdad bastante evidencia respecto a eso, que incluso hasta 1 milímetro de escalón en los malleolos posteriores puede llevar a artrosis postraumática. Y esta es la clasificación que está hecha por Ramel, que implica ver si el malleolo medial si el malleolo posterior es bastante importante, si tiene un split entre los dos, incluso hay un fragmento intermedio, si es solamente un fragmento posterolateral o alguna solamente lesión que es solamente como avulsiva de la parte posterior, dividiéndolo en A, B, C o D, y según eso recomienda los manejos que uno debería hacer. ¿Cuál es la conducta que ustedes tomarían en relación a ese malleolo medial pequeño que vimos? No le pondrían osteosíntesis, podría ser un tornillo medial compresivo, los clásicos lag screw, poner una placa medial de sostén, hacer un obenque o solamente usar un tornillo para mantener este pequeño fragmento. La votación. Un tornillo medial compresivo, bueno, sí, es lo clásico que está descrito. Y bien atrás, la verdad, que un tornillo medial de situación. Ahí vamos a ver la solución definitiva que nosotros hicimos con este paciente. Quería mostrarles esto. La verdad es que basta en algunos malleolos mediales, sobre todo estos pequeños que son más bien avulsivos. Se puede utilizar solamente un tornillo y no siendo necesario ponerlos con técnica compresiva. Esta evidencia más bien reciente, sabemos lo que la OE promulga, pero la verdad es que hay evidencia suficiente como para poder hacerlo de esa otra forma. Y en relación al malleolo lateral, ¿cuáles serían el manejo en esta fractura conminuta que yo les mostré inicialmente en la radiografía y en el escáner? Démosle con la votación. Mostremos cómo votó la gente. La gran mayoría, lo clásico, placa terciotubo de sostén con tornillo interfragmentario, y segunda opción, una placa bloqueada. La verdad es que, bueno, nosotros trabajamos en la clínica y la verdad es que a veces promulgamos un poco más el uso de este tipo de placas, que son las placas bloqueadas, pero la verdad es que hay estudios biomecánicos que la verdad es que no demuestran una mayor ventaja de usar placas bloqueadas. O sea, la primera opción que se votó está bien, es una solución bastante buena, es lo que yo hago habitualmente en el hospital. Y sí, algo importante es que la verdad es que el poner los tornillos con compresión interfragmentaria, como nos enseñaron clásicamente, la verdad es que no aportaría una resistencia biomecánica mayor, así que la verdad es que podría ser algo que podríamos usar sin técnica interfragmentaria, pero nosotros usamos un tornillo pequeño pensando en fijar este fragmento de backstaffe, que era un fragmento que estaba aislado. Esto fue lo que hicimos, una fractura específica una placa específica para el malleolo posterior, un pequeño tornillo para el malleolo medial y una placa bloqueada con este tornillo sin compresión para fijar el fragmento de backstaffe. ¿Y cuál sería el protocolo de rehabilitación cuando uno opera a estos pacientes con esa osteosíntesis que les mostramos recién? 3 meses, 2 meses, un mes, solo cuando hay consolidación, puede ser inmediato. Vamos con la votación. La gran mayoría puso un mes, la verdad es que esa es una conducta bastante adecuada, pero la verdad es que ya incluso hay algunas evidencias que nos muestran que podemos hacer carga incluso desde el día 1 a tolerancia. Nosotros habitualmente lo que hacemos es que les permitimos empezar la carga habitualmente al mes, pero algunos pacientes no con fracturas como esta, sino que a lo mejor malleolos laterales aislados, hacer carga cuando ya les sacamos los puntos, por ejemplo. Sí, los ejercicios de movilidad del tobillo comienzan inmediatamente y uno los puede mandar a hacer kinesiología desde que les retira los puntos de sutura. Esa es la evolución a largo plazo. A los 3 meses, con todo ya consolidado, en buena posición, lo articular se ve perfecto con una mortaja bien congruente. Y el mensaje final para la casa es el siguiente: hay que considerar quirúrgico cualquier tobillo que tenga algún criterio de inestabilidad, y una incongruencia de la mortaja es inestabilidad. Las fracturas solamente unilaterales, ya sea mediales o laterales, si no tienen un aumento espacio-medial, no son quirúrgicas por sí solas, incluso si es que están un poco desplazadas. La reducción del malleolo posterior tiene que ser estable y anatómica, y
se consideran solamente no fijables las fracturas laminares posteriores, o sea, las clasificaciones A de Ramel, y en esos casos se aconseja hacer un refuerzo con tornillos sin desmarque.